Buenas, ¿qué tal, queridos espectadores, queridos amantes de este hermoso deporte que es el Motorsport? Bienvenidos a un escenario mítico, a lo que podríamos llamar como la cuna de la Fórmula 1. Hace más de 75 años, la misma Fórmula 1 abría sus puertas a este increíble mundo que conocemos como el planeta Tierra. Aquí, en este mismo escenario, se escribía el primer capítulo de la historia de esta hermosa categoría reina que tenemos en todo el motorsport. El Gran Premio de Gran Bretaña. Estamos aquí en Inglaterra, en Silverstone, en la cuna de cómo empezó todo. Y aquí volvemos para esta fecha número 10 de la FI1, señoras y señores. Esta va a ser la práctica oficial. Los pilotos van a tener una hora completa para familiarizarse con este escenario, con este circuito, porque es bastante complejo. Tiene muchas curvas de alta velocidad donde la precisión va a ser un apartado clave para cada uno de nuestros pilotos. Franco Martínez Biasín es quien les está hablando en estos momentos, su relator de confianza, quien estará acompañándoles durante toda esta temporada 2026 de la FI1 y también junto a mi lado en una cabina de comentaristas bastante cerrada, pero no por ello en cuanto a números va a faltar la calidad. Y estamos hablando ni más ni menos que Marcos Andrada. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido de vuelta. Bueno, Fran, ¿cómo va? Buenas noches a todos, buenas noches a todo el equipo de esta cabina para arrancar esta semana de carrera que tenemos práctica en Gran Bretaña, el circuito de Silverstone, bueno, uno de los legendarios, si no más, el más legendario que tenemos actualmente en el calendario. Y la verdad que un placer lo que vamos a ver, el desafío técnico para los pilotos acá. Fran, vamos a ver quién se agarra más a la pista, quién suelta menos el acelerador y pisa el auto a fondo y lo controla durante toda la vuelta. Bueno, lindo desafío tenemos por delante. Sí, efectivamente, un escenario que ya estuvimos discutiendo a puertas cerradas, que iba a ser clave la administración de los neumáticos sobre todo. Es un circuito que degrada bastante, sobre todo por las típicas zonas de las heces que tienen este segundo sector. Estamos hablando de las curvas de Maggots, Beckett y Chapelle, las típicas heces que encontramos en este escenario, que normalmente las cámaras on board son para deleitarse, para tenerlas en un video completamente en loop, en un bucle por horas, te podría decir. Y aparte es algo que hace un ratito miraba, me gusta ver las vueltas on-boards, tanto compararlas con la vida real como con el sim racing, y te das cuenta de que este es uno de los circuitos que más velocidad agarra sobre las curvas, y los pilotos, como el que más confianza tenga en el auto, que más conectado se sienta, es el que más puede ir a fondo. Veía las vueltas de, por ejemplo, de esta semana de Hamilton, que creo que fue impresionante cómo encontró esos secretos en el circuito. Veremos en este calendario nosotros que tenemos lleno de pilotos de F1 quién es el que más confianza va a tener. ¿Me la juego? Todavía no, no lo voy a decir. Tengo uno preparado, pero todavía no lo voy a decir. Dale, perfecto. Mientras tanto, hay una palabra clave que dijiste en esta siguiente secuencia, que es la palabra calendario. Venimos de la fecha número 9, venimos del Gran Premio de Austria, donde dejó bastante cosas a tener en cuenta, sobre todo en las primeras posiciones, y después una descalificación que tuvimos a último momento por unos factores completamente desasociados a lo que es el Gran Premio como tal. Ahí tenemos la querida gráfica con los resultados de aquel Gran Premio de Austria, con la primera victoria dentro de la FI Sim Racing para Santiago González, 20 puntos coronados para él, seguido del líder del campeonato, a Ignacio del Río, y completando el podio, el típico Colorado de Tandil, Juan Pedro Broca. Luego en el cuarto lugar también el desaforado de Federico. Fernando Drago con una gran actuación para el piloto, logrando su mejor resultado en lo que va de esta temporada 2026 de la FI Sim Racing, aquí dentro de la FI1. Santiago Báez haciendo exactamente lo mismo, también su mejor participación dentro de la categoría, al menos por ahora. Bernardo Spinelli en el séptimo lugar, octavo Actis,
justamente para el auto que lleva el número 8, una pequeña de las coincidencias. Leonel Rieder en el noveno lugar, y Gustavo Álvarez cerrando el top 10. Después los abandonos de Mateo Silano, el vigente campeón. Luego aparece el de Valentín Prario, el de Maxi Rodríguez como uno de los pilotos de reserva, y después las dos descalificaciones. La de Emilio Catorini, que habíamos visto en esa increíble y también polémica última vuelta, donde perdió la conexión con los servidores del videojuego y no le permitió lograr ese ansiado podio, sabiendo que venía liderando. Por favor, queridos muchachos, por favor, deleítense con aquella carrera que ya se encuentra en YouTube para que puedan verla. Y después la descalificación de Matías Arrailé por no haber logrado el tiempo de suficiencia que se hace normalmente de forma privada, Marcos. Mientras tanto, muchachos, ya tenemos luz verde, ya podemos empezar a anotar los autos en pista. Y acá tenemos a los primeros participantes. Vamos a hacer únicamente 8, al menos por ahora. Veremos cuántos pilotos más se pueden sumar a lo largo de esta práctica, que recordamos, será 1 hora. Ahora me interesa ver qué pilotos no van a participar y qué confianza se tienen para venir directamente a la quali, ¿no? Si no practican durante esta tanda, que también, bueno, es un poco como para encontrar el balance del auto, para ver qué setup te funciona mejor, para ver qué carga aerodinámica vas a utilizar, cómo desgastan los neumáticos, agarrar la confianza con el circuito. También las condiciones de la pista, que van a ir evolucionando, el viento, que también influye a lo largo de la vuelta. Es un circuito que también depende un poco de las condiciones climáticas. Bueno, como todos, ¿no? Pero lo afecta bastante el viento, y en estas curvas de alta velocidad se puede perder la tracción de manera muy sencilla. Sí, efectivamente. Ahí lo tenemos a Lautaro Pereira haciendo su primera vuelta lanzada en esta práctica libre número 1 y la única que tendremos en el certamen de la FI Sim Racing. Le recordamos el formato. Los lunes tenemos esta práctica oficial, 60 minutos para que los pilotos puedan adaptarse y también encontrar las diferencias en sus registros. Los días jueves tenemos la clasificación, también como el formato de la vida real, Q1, Q2 y Q3, ambos a duración completamente normal, así que serán unos 45 minutos de pura acción mientras los pilotos buscan el mejor cronómetro para ellos. Y luego el lunes siguiente, es decir, dentro de unos 7 días, tendremos el Gran Premio de forma oficial, 45 minutos de pura emoción. Ahí lo tenemos acompañando nuevamente a Lautaro Pereira mientras se acerca a Cops. Marcos, ¿me podrías empezar a actualizar lo que es el campeonato? Porque hay que empezar a anotarlo. Sí, tenemos los resultados en base a la última carrera. El campeonato que está ajustado, me gusta, porque recordemos que esta etapa es la que entra en definición para separar quiénes van a competir por el título y quiénes van a competir por la permanencia. Primero en el campeonato lo tenemos a Ignacio del Río con 152 puntos, liderando bastante cómodo. Lo sigue Damián, el desaforado de Federico, con 119. Y Juan Pedro Broca, que se mete en la tercera colocación, completando el podio de esta tabla de posiciones, con 96. Muy cerca, Fede Ducini, un piloto que viene haciendo actuaciones bastante sólidas, cometiendo algunos errores y perdiendo algunos puntos de manera como decir esos es que está muy bien de repente y parece muy sólido, y de repente comete errores que lo dejan relegado. Con 94 está Fede Ducini, quinto González con 90, Emilio Catorini, quien podría haber subido un montón de posiciones, lástima el último resultado, que quedó afuera como vos lo contaba, Fran, con 88. El actual campeón que baja del sexto al séptimo con 74, Mateo Silano. Spinelli con 58, Gastón Actis, con 58, y Valentín Prario completa el top 10. Lo siguen en la zona ya de descenso Leonel Riedel, Matías Arrailé, Fernando Drago, Leguizamo, Báez, Álvarez, Cayumán en el puesto 17, creo que está lejos ya, como perdiendo las chances, García, Gambale y cierra Lautaro Pereira. Así que un campeonato que viene rojo vivo. Sí, efectivamente, sobre todo rondando en esas posiciones finales, rondando en esa mitad del pelotón, porque recordemos, queridos espectadores, la FI Sim Racing tiene un formato especial para en cuestión del campeonato, que se está haciendo su flamante debut justamente en esta misma temporada 2026. A partir de la 16ª fecha,
Los pilotos serán divididos a la mitad en cuestiones de campeonato, por la lucha, por la disputa de este certamen. Los primeros 10 dentro de esta tabla regular van a estar disputando el campeonato. Obviamente el puntaje será nuevamente reducido a cero, como si fuera la primera fecha de la temporada. Y ahí, a partir de ese momento, los pilotos, esos 10 concursantes, tendrán que hacer la mayor cantidad de puntos si es que van a batirse a duelo por el título de campeón de la F1 en su segunda temporada de forma oficial y transmitida para todo el público. Luego, ¿qué pasa con esos 10 pilotos restantes, los que no podrán competir por el certamen? Y van a tener que tener otro duelo, pero no por el campeonato, sino por la permanencia, porque el último lugar, el piloto que menor cantidad de puntos consagre en esas 5 fechas finales, lamentablemente quedará descendido de la categoría y terminará en la FI2, la misma categoría semillera que contamos todos los mismos días, lunes y jueves, a partir de las 9 de la tarde. 9 de la tarde-noche en horario argentino. Y aprovechamos también y los saludamos a nuestros queridos colegas que relatan en esa liga. Estamos hablando de Maximiliano Soto y obviamente de Tomás Guillaume en los relatos. Ahí ya tenemos los primeros tiempos que se están marcando, al menos por ahora. Ignacio del Río con 1.29.660, gran cronómetro para el líder del campeonato. Lo sigue muy de cerca Matías Arrailé, ya nuevamente también metido en la calle de boxes. Y aparece Mateo Silano en el tercer lugar, Marco. Por ahora tenemos buenos tiempos. Habrá que tener la referencia de 1.28. Es lo que podemos empezar a notar, como tener ese cronómetro, al menos en nuestra frente, en nuestra memoria, ya sobre todo pensando en lo que va a ser la clasificación del jueves. Sí, interesante cómo va a ir evolucionando. Quiero ver cómo todavía estos vehículos, si vos nos podés aclarar, Fran, en algún momento, qué porcentaje de batería están usando. Creo que durante el circuito esto favorece que el motor a combustión pueda ser usado más tiempo durante la vuelta, que no se gaste del todo la batería, pero bueno, con rectas tan largas la energía va a disminuir. No creo que sea como los vehículos todavía actuales, con el alto porcentaje de batería, pero vamos a tener vueltas rápidas, me parece que pueden ir evolucionando. Decías 1.28, quizás vamos a ver si pueden llegar a alcanzar 1 minuto 27, me puedo como jugar como buen tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo rinden los autos también en este circuito. Sí, por supuesto, habrá que tenerlo en consideración. 1.27.8, 27.9 ya sería un tiempazo para los cronómetros que tenemos normalmente. Recordemos a nuestros queridos espectadores, estos vehículos no cuentan con un setup personalizado, tendrán que usar los que provienen del propio videojuego. Así que no van a poder hacer retoques o configuraciones especiales, tienen que ir con el auto como les aparece, lo más puro posible en cuanto al automovilismo. Y por ahora, con ese minuto 29.6 que le proporciona Ignacio del Río, la primera colocación, al menos por ahora en esta práctica, no está nada mal. Ahí lo tenemos al vigente campeón con el número 95, un poco bamboleándose en la última curva y empezando un nuevo giro cronometrado, Mateo Silano. A ver en qué posición lo queda. Estuvo en una carrera bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Caótica para Mateo Silano, después de tener muchos incidentes, una clasificación complicada para él, un fin de semana que venía de menos a más, y luego siendo un abandono, y de qué forma, después de tener una colisión con otro piloto que estaba transitando lento en el ingreso para la calle de boxes en Austria. Sí, se lo llevó puesto a Matías Arrailé. Creo que después lo escuchábamos en las notas con cada uno de ellos y hablábamos, ¿no? De que se volcaron las responsabilidades el uno al otro. No sé cómo habrá quedado esto off the record, fuera de lo público. Pero bueno, fue un error. Matías, en este caso Sarrailé, decía que él había entrado bien, que la velocidad del pit ya la había colocado y era zona para poner esa velocidad. Mateo dijo que frenó muchísimo antes. Se arman esas polémicas interesantes, pero fíjate que en este caso Sarrailé no terminó la carrera y Mateo Silano tampoco. O sea, los dos se vieron complicados. No por ese incidente, pero al final ninguno de los dos pudo terminar. Sí, por supuesto. Ahí lo tenemos a Mateo Silano logrando el récord en el segundo parcial. Veremos en qué lugar. No, se va para de vuelta para boxes. Hay algo que no le gustó. Quiere seguir configurando su auto a ver cuál podría ser
la configuración ideal para este escenario aquí en Silverstone. Ya contamos con mayor cantidad de participantes, decimos que iban a ser 8, bueno, pasamos al número de 11. Aparece Bernardo Spinelli y Juan Pedro Broca también se suma a esta parrilla aquí en la práctica oficial. Quedan 48 minutos y unos cuantos segundos más para ver quién será el líder. Por ahora, la pista bastante tranquila, ya con el tiempo de Ignacio del Río, como el mejor parcial al menos por ahora, y ahí justamente lo tenemos detrás de Juan Pedro Broca, con ese auto blanco, celeste y rosado. Este es el de Juan Pedro, amarillo, azul, con detalles en blanco, obviamente haciendo referencia al club argentino de fútbol, estamos hablando de Boca Juniors. Fran, hablando de Mateo Cirano, hablábamos ahí un poco la referencia de cómo viene Mateo en estas últimas carreras. Es interesante en esta práctica hablar sobre el campeón porque se le está planteando un calendario bastante complicado. Tiene pilotos que este año, respecto al año pasado, lo desafían muchísimo más. Fíjate, es el caso de Del Río, de Sarrailé, de Juan Pedro Broca, ¿no? Que está ocupando una buena posición. Emilio Catorini. Se le plantaron y le dijeron al campeón, bueno, si vos querés liderar como venías liderando el año pasado, lo vas a tener que hacer. Y no se la vamos a hacer nada fácil. Bueno, ahí tenemos la evidencia. Es interesante lo que está sucediendo en esta etapa del torneo con Mateo, que viene cometiendo errores que el año pasado quizás no se veía tan seguido. Y te doy un dato más importante, Marcos, que no sé si lo tenías en cuenta. Un año atrás, en este mismo escenario, aparecía el nombre de Nicolás Romitelli, que hacía su debut de forma oficial dentro de la F1. Y en este mismo escenario logró la victoria en su propio debut, en las narices de Mateo Silano, que había terminado segundo. Fue justamente en este mismo circuito aquí en Inglaterra que Mateo Silano empezó a notar que había otra rivalidad que empezó a crecer durante esa segunda parte de la temporada y donde verdaderamente tuvo que pelear las victorias, porque luego de eso hubo una sequía bastante fuerte en cuanto a victorias para el número 95. Por supuesto, ya para aquel momento era demasiado tarde para el resto de los pilotos para poder alcanzarlo, ya la ventaja se había hecho y de hecho fueron 4 fechas antes al final de la temporada donde se proclamó campeón de la categoría dentro de la F1, pero no deja de ser un escenario que lo tiene a maltraer. Seguramente le ha despertado alguna que otra pesadilla de aquel 2025. Bueno, veremos si este año la segunda parte del campeonato a Mateo lo favorece. Creo que va a clasificar tranquilo en ese top 10 por la lucha del campeonato. Veremos si lo que resta del calendario le empieza a ir un poco mejor, con más solidez. Esa solidez que creo que la tiene, porque a la hora de carreras difíciles, salvo errores, estuvo complicado a veces con el setup. Bueno, tenemos para desarrollar también sobre el actual campeón. A medida que va pasando el campeonato vamos a seguirlo de cerca, por supuesto. También Jorgito Cayumán, bueno, otro de los pilotos que viene haciendo su evolución. No creo que llegue este año a quedar en lo último de la tabla porque viene sumando puntos, viene mejorando su pilotaje, viene cometiendo menos errores y teniendo menos accidentes que el año pasado, que se lo notaba, ¿no? Complicado para encontrar el ritmo de carrera. Bueno, veremos cómo le cae Silverstone, un circuito muy técnico. Sí, por supuesto. Viene en una alza, en una mejora, en una evolución Jorge Cayumán en comparación a las primeras fechas que ha tenido la temporada anterior dentro de la F1. Verdaderamente ha dado un salto de calidad de nuestro querido Jorge el Curioso, como la podemos aquí dentro de la cabina. Y otra situación muy similar es la de este piloto, Juan Pedro Broca, que ya empieza con sus tiempos cronometrados, 1 minuto 32.5 para él, para esta primera vuelta lanzada para Juan Pedro, el de Tandil, que hablando de Tandil, aparece la madre del automovilismo, aparece la madre de la FI, aparece Laika en la bandeja de comentarios, obviamente apoyando a Federico Ducini, que se encuentra ahora mismo en el quinto lugar con 1.32.3. Cuidado con Mateo Silano, que acaba de montar el neumático blando, otra vez récord en el segundo sector, va terminando lo que es esta vuelta cronometrada, ahí lo tenemos al 95, este auto rojo y negro con detalles en blanco, pero siempre con la estrellita marcada, justamente en la zona del capó motor. A ver cómo termina el campeón, llegando a la última curva aquí en Silverstone.
y es un segundo lugar, 1:30.317 para Mateo Silano. Otra vez récord en el tercer parcial, es el primero, el que le está teniendo al mal traer y el que está perdiendo ahora mismo la referencia contra el líder de esta práctica, Ignacio del Río. Fíjate que Mateo ahí ya tirando un poco más, ¿no? Buscando un poco más el límite y aún así no puede alcanzar el tiempo de Del Río, que lo hizo bastante temprano en esta práctica. Igual vamos tranqui, porque no hay que desesperarse. Sabemos que los pilotos de punta van sacando lo mejor de manera progresiva. Muchas veces hemos visto a Del Río, a Silano, a De Federico, a Emilio Catorini, también que hoy está ausente, a Fede Dusini, bueno, al Colo Broca. El Colo Broca no tanto, pero los hemos visto también en las prácticas tomárselas muy en serio y practicar ritmo de carrera, hacer unos tiempos más altos, no solamente apuntar al ritmo de calificación, sino que practicando el ritmo de carrera, que es algo que luego en las carreras largas y sobre todo estas de concentración terminan como alcanzando mejores resultados. Bueno, y ahí lo tenemos, a De Federico marcando el mejor tiempo. Sí, 1:29.4 y con neumático medio. Ojo a esto, ojo al dato, porque significa que puede rascar unas cuantas décimas más. Ignacio del Río logró ese parcial con un neumático blando. Nada mal, pero significa que está por lo menos por ahora un poco detrás del rendimiento que está mostrando este auto negro y púrpura. El desaforado siempre presente en las primeras colocaciones. Después en carrera puede haber otros factores que le perjudiquen justamente en los resultados, pero verdaderamente es uno de los pilotos más veloces que tiene esta parrilla de la F1 2026. Primero De Federico, segundo Del Río, tercero Silano, cuarto Sarrailé y quinto, completando el top 5, Federico Dusini. Ojo, Frank, que quizás este es un circuito bastante largo, que desgasta bastante el neumático delantero izquierdo. A ver si el ritmo quizás mejor no esté con el rojo, quizás pueda estar con el amarillo. A veces es difícil, pero bueno, muchas ocasiones en distintos circuitos el rojo no alcanza a rendir durante toda la vuelta. Por eso quizás vemos a algunos de los pilotos perder ritmo quizá en el último sector. Así que es interesante el desafío que van a afrontar los pilotos, a ver qué neumático le rinde mejor. Y a partir de eso vamos a tener que prestar un ojo al cielo y también a la temperatura en pista. Por ahora, con esta nubosidad que presenta el escenario en Silverstone, nos indicaría que hay baja temperatura. Podríamos empezar a rondar los 23, 24 grados, lo cual significa que no está nada mal, que el neumático blando podría llegar a resistir toda la vuelta. Ya si empezás a exigirlo para una segunda o tercera vuelta lanzada consecutiva, ya me temo que les estás pidiendo demasiado, pero puede llegar a sobrevivir. Ahora, esto es una práctica libre. Por supuesto, todo esto puede cambiar en un giro de 180 grados una vez lleguemos al jueves para la clasificación. Acá lo tenemos a Santiago Báez, una de las incorporaciones más recientes que ha tenido la F1, la segunda persona que ha llegado ni más ni menos que de la categoría semillera, estamos hablando de la FI2, que está en una gran actuación, viene de un sexto lugar, sus primeros puntos ya fueron conseguidos en su primera fecha y mirá cómo está mejorando Del Río, 1:29.108, mirá su majestad, ya está haciendo presente su reinado aquí y justamente enfrente de la Gran Corona. Interesante, cómo Ignacio del Río empieza a hacer este trabajo progresivo, lo que hablábamos, ¿no? Buscar el ritmo dentro de la pista, tratar de ir como de manera progresiva. Acá es interesante las entradas y las salidas de las curvas, como para no perder velocidad. Hablábamos al principio de no levantar el pie del acelerador. Es uno de los circuitos de la temporada donde más se lleva el acelerador a fondo. Los pilotos que más confianza ganan con el auto son los que menos desaceleran y salen con mucha velocidad para las rectas principales. Las entradas de curva, bueno, las frenadas no son muchas, creo que son 2 frenadas en todo el circuito más bruscas. Ahí es donde tienen que cuidar el neumático, tratar de no bloquear y sobre todo salir bien pisado y con buena tracción y que el auto no quede patinando y se te ponga de costado como a Colapinto en la carrera, ¿no? Bueno, detalles que vamos a ir viendo a lo largo de la evolución de aquí en Silverstone. Sí, efectivamente. Ya estamos rondando los últimos 40 minutos que tendremos en este escenario. Ya se han pasado volando 20. Y acá acompañamos nuevamente a Mateo Silano,
Quien está en otra vuelta lanzada, parece que está cargando batería este auto 95. Justamente veíamos parpadear las luces traseras de este monoplaza. Y ahí ya lo encontramos a Federico Ducini haciendo exactamente lo mismo. Pasa por la zona del tercer parcial. Y acá lo tenemos nuevamente Matteo Silano con otra vez los neumáticos blandos. Seguramente va a querer hacer otra vuelta. Federico Ducini también haciendo lo mismo, esta vez con el compuesto amarillo, la goma media que va a ofrecer en este escenario. Comienza la vuelta Federico Ducini y ya lo acompañamos desde el onboard. Qué linda que son estas curvas entrelazadas de alta velocidad. Aquí la frenada en la curva número 3. Bueno, un lugar de sobrepaso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Una frenada muy fuerte, la más poderosa que tiene en cuanto a adelantamiento y también para recargar la batería. Va a ser vital, sobre todo en un escenario que, como bien anticipábamos, no tiene muchas frenadas fuertes. Las curvas son de media y alta velocidad. Es muy complicado encontrar una zona para frenar como se debe y así poder cargar la batería. Por eso, administrarla a lo largo y ancho de este giro cronometrado va a ser de vital importancia. Ahí lo tenemos a Ducini llegando al curvo de Cops, teniendo que hacer un breve rebaje a séptima marcha, nuevamente en octava. Y acá, Magus y Beckett. Qué lindas que son estas curvas, por favor. Y un poquito largo llegando a Chapelle, tuvo que desacelerar con ese monoplaza. La batería que se drena para ese auto negro y dorado, para la mamba negra de Tandil, como bien lo antecedíamos. Llegando después de la recta de Hamilton, la recta del hangar, sin problemas en cuanto a los límites de pista. Y otra de las frenadas más fuertes. Chicana. Acá sin fondo. problema. Y acá ya a fondo, sí. Termina la vuelta Federico Ducini, no logra mejorar sus parciales, aún queda con ese 31.7, pero seguramente estuvo recolectando un poquito de información con ese neumático medio, al menos por ahora. Y buscar la estabilidad, ¿no? En las curvas para esto que hablábamos. Va a ser una reiteración, ¿no? Durante toda la transmisión en este circuito de lo que es la administración de la carga aerodinámica, cómo entrar a las curvas y acelerar a fondo la mayor cantidad de tiempo posible en este circuito que lleva ese desafío, ¿no? Bueno, creo que ahí Fede Ducini lo veíamos. ¿Sabes qué me pareció, Fran? Una vuelta cuidadosa, de falta de confianza, ¿no? Esa que vas buscando no perder la tracción, porque fíjate que muchos pilotos, los autos terminan siendo no tan predecibles. Acá este circuito que necesitas saber qué va a hacer el auto y tener total confianza, porque es muy fácil perderlo e irte a la leca o contra un muro a muy alta velocidad. Sí, efectivamente. Mientras continuamos con esta práctica oficial, ya encontramos a Gustavo Álvarez en un noveno lugar, 1.34.2 para él, un tiempo que se puede mejorar. Ya lo hemos visto a Gustavo Álvarez rondando en esa mitad de la parrilla, sobre todo en la última fecha que hemos tenido en Austria. Así que, ¿por qué no tenerlo en consideración también para una quali número 3? Este escenario ya lo ha visto en mejores colocaciones para él, sobre todo la temporada anterior, así que por qué no considerarlo también a Álvarez dentro de esas primeras posiciones. Lo mismo para el piloto más reciente que tenemos dentro de esta parrilla, estamos hablando de Lautaro Pereira, en un octavo lugar, 1.33.9 para él, al menos por ahora, quien también logró su debut ni más ni menos que la fecha pasada. Sí, totalmente. Y bueno, vemos también cómo los pilotos van agarrando ritmo, los que recientemente van subiendo a la categoría. Se nota un poco ese salto de cuando vienen de la FI2 y pasan a la FI1. Algunos marcan la diferencia instantáneamente, pero luego no es tan fácil mantenerse, ¿no? Y a encontrar esa constancia que te dé como la solidez para ir ganando posiciones. Bueno, creo que a muchos pilotos les ha llevado casi media temporada. Sí, por supuesto, hay que tener en consideración todo lo que termina sucediendo en esta práctica oficial. Mientras tanto, vamos a hablar con algunos de nuestros protagonistas que tenemos en este escenario. Ya nos está acompañando ahora mismo Federico Ducini, la mamba negra de Tandil, que ya se encuentra en boxe. Fede, ¿nos podés escuchar? Los escucho, buenas noches muchachos. Buenas noches para vos también, querido Fede. Contanos, por ahora, quinto lugar para vos dentro de esta práctica, a poco más de la mitad para que concluya. ¿Cómo venís sintiendo este escenario en Silverstone?
¿Cómo andamos? La verdad que no, como no pude estar la carrera pasada por otros temas y en esta no pude practicarla mucho y ahora me estoy encontrando con una pista que está un poco, todavía como que le falta engomarse, me cuesta mucho lo que es Magots y Vegets, es muy difícil agarrarle el ritmo, tenés que tener mucha confianza para entrar fuerte y hacer el tiempo, si no vas a parar directo a la grava, así que por ahora progresando de a poco. Fede, ¿cómo estás? Buenas noches, acá Marcos. Buenas. Todo bien. Bueno, ¿cómo sentís un poco lo que mencionabas, ¿no? Estas curvas de alta velocidad y la relación con la confianza. Estaría bueno que un piloto como vos nos cuente un poco cómo siente el setup, ¿no? De carga aerodinámica, de neumáticos. ¿Qué ves que puede rendir mejor y ves a dónde apuntarías un poco este fin de semana? Buenas, bueno, a ver, lo que yo veo acá es que las curvas y contracurvas rápidas necesitas mucha confianza y para eso creo que voy a apuntar a un poquito más de carga aerodinámica al principio para agarrar esa confianza, porque la verdad que, por lo que estuve viendo, la verdad que es para un setup de una carga 2 o 3, pero la realidad es que con el 2 tenés más confianza para entrar en la curva, el auto se siente más estable a la hora de entrar, pero por ahí sacrificás un poco lo que es la velocidad de punta en recta. Para mí la clave acá va a estar vuelvo a repetir lo mismo, en la confianza para las curvas rápidas, que como todos los circuitos que tienen estas características, como son los Silverstone, por ahí las de las S de Suzuka y demás, es clave la confianza y como siempre decimos, es la práctica para poder sacar el tiempo y tener esa confianza en esas curvas. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Obviamente con esta información seguramente estaremos dando mucho de qué hablar y te dejamos libre para lo que sigue siendo esta segunda mitad del entrenamiento. Gracias muchachos, nos vemos. Nos vemos igualmente. Ahí pasó Federico Ducini, la mamba negra de Tandil, que ahora lo encontramos en el quinto lugar con un gran tiempo de 1:31.7, al menos con neumáticos medios. Veremos si se puede acercar a los cronómetros que están dando los pilotos de punta. Piloto de punta, y obviamente tenemos que nombrar a Ignacio del Río, que sigue permaneciendo en esa primera posición, aunque levemente amenazado por las actuaciones de Damián de Federico. Este es Bernardo Spinelli, que está tratando de conseguir su primera vuelta limpia. Ya ha dado algunos cuantos giros en este circuito, pero no encuentra mantenerlo todo válido. Leves salidas de pista por aquí y por allá. Fíjate que algo interesante es el ritmo, ¿no? que tenemos en la práctica, cómo los pilotos, a diferencia de una quali, donde saben que tienen que ir a contrarreloj, donde ya está la competencia pura, acá se van como tomando esa licencia. Recordemos también que en estas prácticas los vehículos no sufren daños, si se tocan, se van de pista, no tienen los daños en el monoplaza, entonces pueden continuar con el auto sin daños, a diferencia de la quali. Entonces esto te permite exigir un poco más los límites de pista, salir, sabes que si te golpeas que no pasa nada. Así que, bueno, fíjate lo que nos decía Fede Ducini, esto de que vamos a remarcar del ritmo, ¿no? De encontrar el ritmo, de ver hasta dónde. Me quedó la pregunta pendiente de a ver hasta qué tiempo pensaba que podía llegar él. Era una pregunta a tener en consideración. Por ahora lo mejor es de 29.1, que lo tiene Ignacio del Río. Y estuvimos hablando recientemente durante la transmisión que lo mejor que podríamos llegar a aspirar a notar en la clasificación sería 27.9 o incluso un 28 bajos. Eso a tener en consideración para el jueves. Por ahora los muchachos parece que están en simulacros de carrera, obviamente haciendo múltiples vueltas sin exigir tanto el neumático, mucho menos la batería, el monoplaza, lo que es la unidad de potencia, aunque salida de pista también nuevamente para Bernardo Spinelli en la última curva. Está complicado. Spinelli igual tiene un tiempo alto todavía. Creo que igualmente la práctica lo va a ayudar, calculo, a encontrar un poco ese ritmo, ¿no? Pero quizá le dé alguna ventaja sobre los pilotos que no practiquen. Pero bueno, ahí es Silverstone, ¿no? Es un circuito conocido, muchos pilotos les gusta, es uno de los preferidos por muchos porque se puede ir a toda velocidad con el acelerador a fondo, así que es desafiante. Tiene sus cosas técnicas, pero creo que es uno de los circuitos que más gusta. Sí, por supuesto. Es un escenario que da espectáculo y también que da grandes carreras, sobre todo luchas y disputas en el rueda a rueda. Continuando con esta práctica, que ya quedan
poco más de 30 minutos para finalizar. Ya encontramos un poquito algunos mensajes dentro de la bandeja de comentarios. Obviamente les agradecemos a cada una de las personas que se están manteniendo y están notando esta increíble transmisión y obviamente uniéndose cada vez más y más personas a la comunidad de la FI Sim Racing. Aparece Rita que dice: buenas noches, acá presente para alentar a Silano con mucha energía y obviamente haciéndonos notar con algunos emojis que está apoyando al Rayo de Azul. Nada, un saludo para Rita y también para la querida familia de Mateo Silano, siempre presentes ahí. Continuando acá, ya le encontramos a Federico Ussini, ya dejó atrás los boxes, otra vez en una vuelta cronometrada. Veremos en qué posición lo termina respecto a los demás. Por ahora 1.31 es lo que tiene Federico. Veremos si lo puede llegar a mejorar. Otra vez complicado llegando a la salida de Chapelle. Veremos cómo está terminando. Parece que hay récord. Récord en el segundo parcial pese a esa pequeña equivocación que ha tenido la Mamba Negra de Tandil. Llegando a una de las curvas más rápidas que tiene este sector final. Sin inconvenientes. A ver la salida. Todo válido, todo en verde. A ver cómo termina. Justamente llegando a la chicane de las curvas finales que tiene este escenario en Silverstone. La última curva que lo pone en la recta principal y otra vez mejora levemente, pero no puede cambiar la posición. Logró mejorar sus registros y no hay cambios de posiciones. Bueno, son avances, ¿no? Que de a poquito va mostrando. Creo que ese es el trabajo que tiene que ir haciendo el piloto. Ir superándose, su competencia en la práctica es con él mismo. Ir como progresivamente tratando de encontrar los límites, de superarse. Interesante, porque Fede Ussini es un piloto que sabemos que siempre es candidato, que cuando encuentra la vuelta, alcanza buenos tiempos, mantiene buen ritmo, siempre está ahí como candidato. Recordemos que está cuarto en la tabla de posiciones para la pelea por el torneo. Sí, por supuesto. Está ahí aspirando a lo que va a ser el título y todavía está aspirando a su primera victoria dentro del certamen, dentro de la categoría, dentro de la FI Sim Racing. Así que estuvo cerca. Estamos al pendiente. Sí, por supuesto. Ha estado en múltiples ocasiones muy cerca de lograr ese triunfo. Así que todavía se le está arrastrando esa victoria, pero sabemos que en el momento que la consiga va a ser una persona completamente nueva. Otro piloto que estará al mando de ese auto negro y dorado. Ahí lo tenemos a Lautaro Pereira cerrando su vuelta, levemente perdiendo el control, justamente llegando al final. Otra salida de pista, pero sin ningún inconveniente. 1.33.9 es lo mejor que tiene. No logró mejorar su parcial. A ver si logra otro intento. Y mientras tanto aparece el líder. Aparece el líder del campeonato que está llegando al último sector. Récord en el primer parcial. Está mejorando sus registros y con neumáticos medios. Ojo, cuidado con esto. Porque significa que estaría luchando con Damián de Federico, al menos en cuanto al rendimiento. En cuanto a la puesta a punto también. A ver si encontró algo más dentro del garage. Este auto blanco, celeste y rosado que lo acompaña siempre dentro del líder del campeonato, Ignacio del Río, que se va a encontrar con leve tráfico llegando a la zona de Magos y Beques. Ojo, cuidado con esto. Ahí le encontramos algunos autos rezagados, levemente más lentos. Justamente parecíamos notar el de Matías Arrelé, justamente por ahí. Ahí llega, activa el DRS y justamente bien, se dejan pasar algunos de los dos autos que tenía delante del Río. Llegando a una de las curvas más complicadas. ¡Ay! Leve salida. Parece que la invalida. No, todo válido. Logró permanecer dentro del circuito. A ver cómo lo lidia esta salida de la chicane. Leve salida. Justamente deja pasarse por el final la recta principal que lo pone. Y mira nuevamente Del Río mejorando sus registros. Qué bien, qué linda vuelta. Acá vemos la progresión ya alcanzando el minuto 28.832. Ahí de Federico también estaba en 1.29.169, que estaba casi a menos de 2 milésimas de Ignacio del Río. Y acá Ignacio empieza a marcar el ritmo, ¿no? Poniéndose como el candidato. Y fíjate que Mateo también ya está en el minuto 29.576. Empiezan a mejorar los tiempos. Sí, por supuesto. Con esos neumáticos blandos todavía. Veremos en cuanto a la degradación, en cuanto a las vueltas que han girado con estos neumáticos. Seguramente lo estaremos mirando en breves en cuanto a esa información. Y ahí está, Mateo Silano otra vez tratando de mejorar. A ver cómo termina este primer parcial. No es récord, pero sí podría estar mejorando su registro personal. Llegando a la curva 7.
todo por el interior. Esta curva número 7 puede llegar a ser bastante volátil en cuanto a la forma de transitarla. Hay algunos pilotos que prefieren hacerla por afuera y luego cerrarse por el interior, o otros pilotos, como el caso del propio Matteo Silano, que prefieren ir permaneciendo en esa zona interna. Ahí está, ¿no? ¿Quién encuentra qué en el circuito y quién se lo guarda? Porque no creo que los pilotos se analicen la telemetría de los adversarios. Mirá, ahí de Federico marcando el mejor tiempo. 1.28.619, gran cronómetro para Damián de Federico, que con poco menos de 24 minutos para el final ya se está colocando también como otro de los rivales a tener en consideración. ¡Epa, Damián! Parece que tuvo un incidente, un golpe. ¿Dónde O está? se ha ¿Lo retirado vemos? de la sesión, ¿eh? No, parece que se ha retirado, dijo, muchachos, ya acabo de hacer el mejor tiempo, no me molesten. Sí, me voy para casita. Lo llamaron a Y comer. ahí guarda el auto. Sí, sí. Ahí está, llamaron a afuera, comer, disfrutar. Estaba afuera ahí despistado. No sé, no sé si lo llegaste a ver. Había Sí, quedado el auto. se ha retirado del monoplaza. Dijo, no es necesario irme a boxes, me voy para alguna de las escapatorias, abandono el auto y me voy en motocito para mi motorhome. Es una de las cosas que se puede llegar a hacer. Bueno, igualmente algo que me gusta de esta liga es el compromiso de varios de los pilotos que se toman esto realmente en serio. Sabemos que es un lunes, sabemos que es lunes a la noche, que es como salir a correr a la madrugada, ¿no? Es el lunes, recién arranca la semana, estamos en el medio del mundial y la concentración, hay mucha invitación a dispersarse y creo que acá están los pilotos que saben que necesitan practicar, saben que están por la pelea. Los otros se tienen confianza, ¿no? No decimos que no tienen compromiso con la liga, todo lo contrario, porque son pilotos muy comprometidos, siempre con buenas presencias, pero los firmes de siempre sabemos cuáles son y sabemos cuáles son los que buscan realmente esto como un desafío profesional de sim racing y tratar de alcanzar el mejor resultado y destacarse. Sí, por supuesto. Ahí lo tenemos a Jorge Cayomán, todavía quedando en el último lugar, al menos por ahora, dentro del clasificador que tenemos en esta práctica oficial. A ver cómo termina esta vuelta lanzada. Jorgito se pasa levemente en la zona de la chicane, justamente lo veíamos transitar levemente. Llegando a la última curva, bastante cerrada para Jorge Cayomán. Y logra mejorar levemente sus registros a 1.34.7, pero 1.34.5 tiene Spinelli justamente por delante de él. Por ahora se mantiene en esa 11ª colocación. Ahí luego teníamos ahora mismo a Santiago Báez, 7º lugar para él, terminando también la vuelta con otros neumáticos blandos, parecen estar un poco más relucientes que los que veíamos con el auto de Jorge. A ver cómo termina Santiago Báez, recta principal para él, 1.33.3, no mejora, permanece en el 7º lugar. Hablemos, Fran, si te parece, de Juan Pedro Broca, porque varias veces de las carreras que venimos, bueno, ahí se pasa un poquito Báez, lo veníamos siguiendo, afuera de la pista. Broca es un piloto que ha mostrado tener muy buena velocidad de punta, hacer vueltas muy rápidas, pero sin tanta consistencia a lo largo de las carreras. Fíjate que este circuito es uno de alta velocidad y no puede encontrar el tiempo. Y esto me lleva a pensar que es un piloto que muestra sus cartas, que está bien posicionado en el campeonato, pero que todavía no encuentra esa consistencia en todos los circuitos y no se puede destacar siendo un buen piloto. ¿Qué pensás en relación a esto? Que tal vez necesita un fin de semana de carrera limpio. Hemos notado que en varias ocasiones pilotos terminan teniendo demasiada presión sobre sus hombros, que con esa presión aparecen los errores, ciertas equivocaciones, cosas que no pueden controlar dentro de la carrera y que aún así lo terminan perjudicando en cuanto a los resultados. Y en ese momento necesitas una carrera limpia, algo sin incidentes, donde simplemente el único duelo que tenés que tener es con la máquina y nada más. Tener una carrera donde no haya ninguna complicación, ninguna pelea, ninguna controversia, simplemente correr, salir a pista y disfrutar. Es algo que necesita seguramente Juan Pedro Broca y que tendrá en consideración
sobre todo para estas próximas fechas y por qué no también aquí en Silverstone. Continuando con esta práctica, volvemos a tener unas pequeñas entrevistas y me voy justamente con uno de los pilotos de los primeros en haber ascendido a la FI 2. Estamos hablando de Matías Arreilé. Matías, ¿nos escuchás? Buenas, sí, los escucho. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal por ahora? Nada mal, ¿eh? Cuarto lugar para vos, algunos 20 minutos para terminar en esta sesión. No estás Exacto. nada, pero nada lejos de lo que son los tiempos que hay ahora mismo en la punta. ¿Cómo te vas sintiendo en cuanto a sensaciones? La verdad que estoy bastante incómodo, no te voy a mentir. No me encuentro con el auto, te juro. No estoy tratando de sacar alguna que otra milésima en curva, pero no estoy pudiendo. Pero bueno, nada, hay que practicar. Matías, ¿qué es lo difícil? Ya te digo, es como que le cuesta traccionar el auto en las curvas rápidas, realmente. Me cuesta eso, voy muy lento. Siento que o pierdo el agarre o muy lento, entonces no sé, no estoy encontrando el punto. Bueno, La confianza, seguramente ¿no? con... Sí, Sí, no, puede decía llegar a Fran, ser la confianza. sí, un poco de la confianza, claro. Sí, yo creo que también lo mismo, pero bueno, nada, justo estaba por salir. Bueno, hay que salir a rodar y rodar. Seguramente la confianza vendrá sola con algunas cuantas vueltas, Mati. Exactamente. Bueno, Fran, te dejamos libre. Una última para Sí, Matías, que es la que no dale. le pudimos hacer al Fede Ducini. ¿Qué tiempo ves como objetivo para alcanzar? Y la idea sería llegar al 1.28.1, 1.27, quizás por ahí, rondar por ahí, pero bueno, falta mucho todavía. Gracias, Matías. No, por favor, ustedes. Bueno, te dejamos libre para que sigas compitiendo. Ya podés ir abandonando los boxes, Matías. Dale, hasta luego. Hasta luego. Ahí lo teníamos a Matías Arreilé, piloto que ahora mismo se encuentra en la cuarta colocación en esta práctica, a poco menos de 18 minutos de terminar. Y me voy levemente a la bandeja de los comentarios, porque aparece un Alex del Ordicano, que justamente nos saluda justamente desde la bandeja de comentarios y nos escribe: ¿puedo entrar a la liga? Soy español aquí. Es muy tarde, son las 4:17 de la mañana. Bueno, primero y principal, bienvenido a la comunidad de la FI Sim Racing. Y segundo, sí, por supuesto, podéis llegar a ingresar dentro de nuestras participaciones. Obviamente, querido Alex, tened en cuenta que la parrilla, al menos de la FI1, está a momento de hoy completamente abarcada, pero sí te podés unir a la FI2, que se hace un poco más temprano. ¿Cómo puedes sumarte como piloto? Justamente te va a aparecer arriba a la derecha en estos momentos un QR. Lo puedes escanear con tu celular, con algún dispositivo en particular, y ahí te va a aparecer un formulario donde vas a tener que llenarlo con tus datos personales. Obviamente eso te lo quedas para vos. Ese formulario será enviado a los administradores de la comunidad de la FI Sim Racing, que se van a contactar con vos una vez les haya recibido este formulario con tus datos. Y a partir de eso van a tener una conversación para poder tener una oportunidad dentro de la comunidad. ¿Por qué te digo esto? Sí, como bien decías, puede llegar a ser algo tarde sabiendo que sos español y que son las 4 de la mañana por esa zona. Pero contás con la FI2, que se hace mucho más temprano, 1 hora y media antes de esta FI1. Así que tal vez podría llegar a tener una oportunidad justamente en ese momento, que para vos podrían llegar a ser la 1:30 de la mañana, 2, que aún así sería bastante tarde, pero puede ser un poco más asequible, obviamente, teniendo en cuenta tus horarios. Así que aprovecha, escanea el QR, completa el formulario. Si no tuviste la chance, podés ir a nuestras redes sociales. En nuestro Instagram te va a aparecer @fi.simracing, fi.simracing, y ahí también vas a encontrar el formulario. ¡Epa! Mirá cómo se le mueve el auto del Río, justamente llegando a la salida de la curva número 7, Marcos. Lo bueno es que esta liga sigue estando abierta, sigue teniendo como una especie de liga escuela, liga previa a subir a la F1, lo que le da claramente más calidad a la F1. Hablamos de
de la de FI2, donde los pilotos nuevos entrarían, y es interesante la cantidad de interesados que tiene esta liga y que empieza y que sigue creciendo. Bueno, quiero aprovechar, Fran, para mandarle un abrazo a nuestros colegas, a Juanpi y a Lucas, que hoy no están presentes, no han podido estar, ambos con compromisos interesantes para cada uno, así que les mandamos un abrazo grande. Y quiero aprovechar para, no sé si querés saludarlos también, pero para esta función de Juanpi, que siempre trae datos, tengo algunos datos sobre el circuito, si querés te los podemos compartir. Dale, por supuesto, para adelante. Silverstone, bueno, datos rápidos, es considerado uno de los circuitos más rápidos del calendario y uno de los mayores desafíos aerodinámicos para los equipos. El circuito, este es un dato que me gusta, porque hablamos del tiempo, ¿no? Está construido sobre la base de un antiguo aeródromo, la Royal Air Force, y muchas de sus rectas siguen el trazado original de las pistas de aterrizaje. Bueno, viste que siempre hablamos de la similitud de los autos de Fórmula 1 con un jet, ¿no? Que la aerodinámica de un jet es para salir para arriba y la de un Fórmula 1 pegarse al piso. Así que creo que este es uno de los circuitos más viejos y que más representa esta analogía, ¿no? Con los aviones. Así que bueno, también, último dato, fue sede del primer Gran Premio puntuable de la Fórmula 1 en 1950. Fue el que marca el inicio del campeonato mundial. Ya lo vimos un poco en la transmisión de la F1, pero está bueno también volver a mencionarlo. Y el primer Gran Premio de la historia de la Fórmula 1, justamente el ganador fue quien luego, unos meses después, terminaría consagrándose como campeón mundial de la Fórmula 1. Estamos hablando de ni más ni menos de Nino Farina, piloto italiano con un Alfa Romeo que en aquel momento volaba, en aquella época. La Alfetta, siempre con ese color granate típico de la escudería italiana. Por ahora continuamos con esta FI1, ya con estas últimas vueltas cronometradas que tendremos en estos breves 13 minutos que faltan para finalizar esta práctica oficial dentro de la FI Sim Racing. Primero por ahora es Damián de Federico, quien decidió retirarse después de lograr ese tiempo de 1.28.6. Luego en el segundo lugar lo encontramos a Ignacio del Río con 1.28.8. 29.3 es lo que posee hasta al momento Matteo Silano. Cuarto lugar para Federico Ussini. Y este es Matías Arreilé, quien ya dejó atrás los boxes, nuevamente con neumático blando, a ver qué tiempo puede llegar a lograr este piloto. El primero de todos los ascendidos que tuvimos en la FI2, el primero en tener la vara colocada como la referencia en cuanto a los pilotos que vienen de la categoría semillera y luego a la categoría contundente, que es esta. ¡Epa! Se le movió todo a Matteo Silano, quien está con neumáticos duros. Seguramente puede llegar a ser la causa de esa pérdida de adherencia. Me gusta Matías Arreilé, creo que es un piloto bastante sólido, que mostró desde que subió a la categoría que está para pelear, que creo que cuando encuentre, viste que me pareció bastante autocrítico en este momento cuando hablamos con él y nos dijo que le está costando. Eso habla bien del piloto, habla de que viene con cierta, no vamos a decir humildad, porque todavía no lo conocemos del todo, pero viene con cautela, podríamos decir, a decir, che, yo tengo que trabajar para alcanzar los tiempos, y eso es lo que me gusta. Un piloto que es autocrítico, pero también exigente consigo mismo. Y que no se encuentra satisfecho, y eso también es algo digno de apreciar, porque querés ese hambre, esa gula que tenés por mejorar, por lograr esos resultados, lograr pelear por la victoria. Siempre se agradece tener pilotos de esa índole, de esa indumentaria, para conseguir tener mayor cantidad de nombres luchando por esas primeras posiciones. Eso siempre es digno de agradecer. ¡Epa! Nuevamente otra pérdida de control para ese monoplaza 95 que está muy nervioso. Ay, Matteo Silano no le está gustando nada este compuesto duro. Parece que tiene algunos inconvenientes cuando faltan poco más de 10 minutos para terminar en esta práctica oficial de la FI Sim Racing. Estamos en la 10ª fecha de esta temporada 2026. Estamos justamente en el ecuador de este campeonato y seguramente vamos a tener nombres ya para lo que va a ser la segunda mitad y sobre todo la etapa de definiciones.
Fíjate que el error de Mateo, no sé si es un error o lo que vimos, esto que el auto se le mueve. Mateo las carreras anteriores nos había hablado de que estaba teniendo un problema con el setup del hardware, ¿no? Que no le estaba respondiendo como él le gustaba, como esa sensibilidad de apretar o no el acelerador, como una especie de latencia, de delay entre tocar el acelerador y que el auto le responda con alguno de los comandos. Ojo con que Mateo siga con ese problema y no lo haya podido solucionar. Sí, por supuesto, es algo que viene arrastrando desde el principio de la temporada. Y ojo, cuidado, porque también hablamos del líder del campeonato que acaba de mejorar su segundo parcial, el récord absoluto que tiene en ese segundo sector. Y mucho cuidado con cómo puede llegar a cerrarlo, llegando a la chicane. Ahí lo tenemos a Ignacio del Río, llegando ahora mismo a la última curva de este sector. A ver cómo termina del Río. No logra mejorarlo. Pudo modificar ese segundo sector, pero en los demás perdió mucha. La diferencia permanece en el segundo lugar y permanece con ese tiempo de 1.28.8. Lindo tiempo igual, venimos viendo. Creo que para la clasificación vamos a llegar al 1.27 porque van a estar como con este desafío de velocidad de punta. Quizá van a apuntar a un solo neumático, a cuidar, ¿no? Ese neumático rojo. Acá están haciendo más de una vuelta, entonces ya van perdiendo rendimiento. Pero Del Río, ojo que para mí quiere llevarse el mejor tiempo siempre. Es un piloto de que me parece que le gusta tener el 1 al lado de él. Sí, por supuesto. Es alguien que ya está acostumbrado a ganar. Logró tener victorias dentro de su primera temporada porque no podemos dejar de pensar que es un novato dentro de la comunidad de la F-Sim Racing. Está haciendo sus primeras carreras dentro del campeonato del F1, así que no es un dato a tener en el olvido, por supuesto. Se me cruzó recién por la cabeza en Silverstone, veía la bandera inglesa y con la clasificación de Inglaterra, ¿no? Qué justo se dio todo y qué protagonista Inglaterra estos días entre nosotros, porque fíjate que está desarrollándose el campeonato de Wimbledon de tenis, Inglaterra clasifica, Inglaterra tiene la Fórmula 1, creo que son esos eventos que se dan todos juntos donde pones el foco en un lugar geográfico, ¿no? Donde muchos eventos importantes tienen la atención y en el Gran Premio de Gran Bretaña hubo, creo que alrededor de casi 600.000 personas. Algo sucede ahí, es cuando uno pone el foco y descubre la historia, viendo estos circuitos, te vas interiorizando del que hay de fondo en las primeras competencias, de por qué el público se acerca, y esto hace interesante a la Sim Racing. Venimos para este circuito llenos de Inglaterra, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es uno de esos días que consumimos bastante de la historia inglesa. Sí, por supuesto. Obviamente tenemos un pasado justamente con lo que es el entorno político, el geopolítico y también del apartado militar en el pesado, pero no podemos dejar de olvidar que estamos en una carrera. Queremos disfrutar de la misma cosa que es la pasión que tenemos por el motorsport y a partir de ese momento no hay fronteras, no hay banderas presentes, acá solamente hay un color y es el color de el metal, del rugir de los motores, de tener el olor a gasolina siempre presente, que nuestros oídos siempre estén vibrando por el rugir de estas máquinas, porque ya no son vehículos, ya no son autos, son máquinas que solamente pocas personas son capaces de domar, de dominar en estos escenarios tan vertiginosos y tan complicados. Así que disfrutemos por nuestras pasiones, disfrutemos por este momento, porque ya no hay bandera, ya no hay fronteras, hay pasión y eso hay que disfrutarlo siempre. Se acaba de retirar Ignacio del Río, parece que también está conforme con su actuación, a poco más de 6 minutos para terminar, nada malo que tenemos por ahora. Primero es Damián de Federico con 1.28.6, esa es la marca de referencia que contamos por ahora en esta práctica oficial de la F1.
Y Del Río se retiró con 1.28.832 y Mateo Silano, que se quedó en el minuto 29, creo que dejó de buscar Mateo cuando puso el neumático duro, debe haber empezado a practicar lo que hablábamos al principio, el ritmo de carrera, tratar de encontrar un tiempo regular, mantenerse dentro de la pista por varias vueltas seguidas sin cometer errores, encontrando los puntos de tracción, encontrando los puntos de frenada, cómo entrar rápido a estas curvas como vemos aquí, a Pereira que se pasa un poco, y esto ahí está la diferencia, cómo entran a las curvas rápidas, cómo salen pisados, cómo agarran los pianos, fíjate lo desordenado que viene Pereira, cómo se va ancho, cómo no le puede seguir atrasado, bueno ahí está, afuera con un neumático rojo bastante desgastado, sucio, difícil, gente, es un circuito muy difícil técnicamente para los pilotos, con curvas que van, que vienen, atento a no soltar el acelerador, bueno, mete miedo. Sí, por supuesto. Y acá lo tenemos a Matías Arreilé, también transitando por la zona de Magos, Beckett y Chapelle. Otra vez otra salida de pista en la salida. Otro abandono que tenemos para Jorge Cayomán, quien también ve finalizada su participación en esta práctica. Aún faltan unos pocos minutos para terminarla, así que tiene sentido ya alguno de los abandonos que tenemos en este escenario. Ahí termina la vuelta a Matías Arreilé, y acá encontramos a Mateo Silano, que permanece con ese compuesto duro, seguramente haciendo simulacros de carrera. Y es que claro, Marcos, podemos decir que la clasificación puede ser algo importante, pero no podemos olvidar que Silverstone es uno de los escenarios más anchos de la vieja escuela, donde se permite y de hecho se ve beneficiado el sobrepaso en algunas de sus zonas, sobre todo en esta parte, llegando a lo que es el final del tercer sector. Así que es un circuito donde la carrera es importante, donde hay que tener ritmo, hay que administrar el neumático, y también se ve beneficiado el que logra adelantar. Salen carreras a veces muy activas y a veces bastante lineales según la diferencia que alcancen uno del otro, pero creo que para mí me la juego que vamos a ver un espectáculo interesante, va a haber muchos despistes, creo que va a haber muchas advertencias por límites de pista, va a ser difícil que los pilotos no cometan errores, creo que vamos a tener más de un safety car a lo largo de la carrera, eso vamos a ver qué estrategias también, si van a una, a dos o a tres paradas los pilotos, cómo administran el desgaste de neumáticos, qué neumático rinde mejor, si el amarillo, si el negro, si algún piloto se la juega a tres paradas para ir con un neumático rojo al final de la carrera, bueno, veremos, ¿no? Tenemos un montón todavía por descubrir, faltando 3 minutos de la práctica número 1. Sí, probablemente buscarán los pilotos hacer una sola detención, es decir, comenzar con el compuesto amarillo y terminar con el blanco, es decir, de ir a medio y luego duro, pero sabiendo cómo está la degradación, podríamos llegar a notar un medio duro o un blando duro, y de esa forma tener esa oportunidad, ese efecto sorpresa, por así decirlo, y tener una mejor acción en lo que es el resto de este gran premio. Acá le encontramos a Federico Dussini cuando queda un poco más de 2 minutos y medio para finalizar esta práctica oficial. Cuarto es lo que le corresponde por ahora a la Mamba Negra de Tandil con 1.29.8. Finalmente logró meterse en esta barrera y romper el muro del minuto 30. Lo mismo está a punto de sucederle a Juan Pedro Broca si es que logra mejorar su registro. Matías Arreilé, que no está tampoco para nada lejos, 1.35, que también está por ahora probando fortuna con ese neumático blando. Epa, se pasó Broca. Bueno, va a tener un intento final para mejorar su registro, porque queda un poco menos de 1.40, y sabiendo que estamos en minutos 28, va a tener solamente una oportunidad para mejorar. Qué bronca te da cuando, bueno, se va a boxes ahí Juan Pedro, un poco, ¿no? Qué bronca cuando venís haciendo una buena vuelta y de la nada te pasás un poquito, te vas fuera, perdés la vuelta y tenés que arrancar un poco todo otra vez. Decir, bueno, tengo que frenar, tengo que poner temperatura a los neumáticos de vuelta, tengo que volver a administrar. Bueno, eso es lo que afecta un poco a la concentración, ¿no? Tratar de estar la mayor cantidad de tiempo concentrado, tratando de encontrar el equilibrio del auto, y esto es quien capitaliza las prácticas. Por eso me gusta siempre la evolución que tiene Mateo a lo largo del fin de semana, ¿no? Arranca como de menos a más y se toma en serio esto. Bueno, no ha tenido buena fortuna. Creo que no están en duda
las capacidades como piloto, pero no lo ha acompañado la suerte un poco estos últimos fines de semana, Mateo. Sí, por supuesto. Y si esta va a ser su periodo más bajo y es un tercer lugar, mucho cuidado con lo que nos puede llegar a esperar el jueves. Ya nos ha sorprendido en numerosas clasificaciones este piloto, Matteo Silano, quien se deja pasar ahora mismo para dejarle lugar a Bernardo Spinelli, que también está haciendo su último giro cronometrado. Matteo Silano, que permanece con ese compuesto blanco ya varias vueltas con este juego de neumáticos duros, nuevamente probando la degradación. La goma más degradada que más sufre en este circuito es la delantera izquierda, así que mucha atención a lo que va a ser ese compuesto. Otra vez nuevamente Pereira, complicado en la zona de Chapelle, otro trompo para él. Mirá, un 360, muy limpito. Bueno, piloto que es rápido y que me parece que bastante prolijo en velocidad alta y en agarrar curvas rápido es González. Lo hemos visto ya mostrar esta capacidad. Una lástima que no esté presente hoy para tener la referencia. Y Emilio Catorini, ¿no? Dos de los pilotos de puntas que no los estamos viendo, que vamos a ver cómo les va en la clasificación sin haber hecho la práctica previa. Sí, por supuesto. Señoras y señores, cronómetro en cero y la bandera cuadros que ya empieza a recibir a algunos de los pilotos, entre ellos Lautaro Pereira. Faltarán los de Matteo Silano, el caso de Matías Arrailé, ahí lo tenemos al campeón, al número 95. Y aquí Arrailé y Spinelli también, lo mismo, llegando al sector final. Terminó siendo Damián de Federico quien se retiró justamente tiempo atrás de la sesión, terminó el cronómetro y dijo: me voy a guardar con tal, me parece que el tipo no me lo baja nadie. Y efectivamente, dicho y hecho para el desaforado, quien lideró esta práctica oficial y se ve como uno de los pilotos contendientes para el Gran Premio de Gran Bretaña, justamente aquí en Silverstone, aquí en Inglaterra. Y Ignacio del Río como su rival más cercano, a poco más de 2 décimas comparación a él. Y cuidado con Matteo Silano, que también de tercer lugar y sabiendo cómo actúa el rayo de azul, mucho cuidado en lo que podemos llegar a observar más adelante mientras proceda este fin de semana dentro de la FI1. Señoras y señores, aquí terminada esta clasificación. ¿Y por qué no traer a uno de los protagonistas? ¿Por qué no hablar con él? Acá lo tenemos presente, Ignacio del Río, después de terminar segundo, a poco más de 2 décimas de la primera colocación en esta práctica oficial. Ignacio, me parece que te sentó bien Silverstone. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y es un circuito que está bueno, pero es muy demandante. O sea, hay que practicar y meterle porque si no los resultados no van a ser los que espero. Así que sí o sí hay que meterle mucho. ¿Dónde crees, Ignacio, que está la clave del circuito? Porque hablamos mucho, repetimos la palabra confianza y encontrar un poco la conexión con el auto, los límites. ¿Vos dónde pensás que vas a hacer la diferencia? En este momento siento que lo que más tendría que trabajar y donde la mayoría de los pilotos podemos sacar ventaja es en la salida de las curvas. Las curvas en sí son rápidas la mayoría, por lo que no requieren quizás tanta técnica o un tan buen frenado como en otros circuitos, pero si uno se pone medio tibio a la hora de salir y pisar el acelerador y no arriesga ahí, es donde para mí se hace la diferencia. Sobre todo porque corremos con los mismos setups, los mismos niveles de alerones, entonces como que los detalles chiquitos van a ser los que hagan para mí la diferencia a la hora de marcar las vueltas. Bueno, Ignacio, impresionante lo que hemos vivido. Obviamente te dejamos libre para que puedas descansar después de una hora bastante ajetreada de lo que hemos vivido justamente en esta práctica oficial. Así que te estaremos mirando fervientemente para la clasificación del jueves. Buenísimo, muchachos, un abrazo grande y saludos ahí en el chat a todos. Nos vemos. Perfecto. Abrazo. Igualmente, ahí lo teníamos a Ignacio del Río, líder del campeonato y quien terminó segundo en esta práctica oficial. Y después, ya con práctica finalizada, ya podemos ir rondando lo que va a ser
por ahora lo que se está tornando de color negro y púrpura para aquí en este escenario en Silverstone, porque Damián de Federico fue el más veloz, pero ojo, cuidado porque todo esto puede cambiar. Después de todo, esto es la FI Sim Racing, donde el caos y el quilombo siempre están presentes en cada una de nuestras transmisiones. Y obviamente, hablando de transmisiones, nos toca finalizar, Marcos. Después de una práctica bastante ajetreada, ya nos toca poner el viento en proa y ya estar poniendo nuestra mirada en el horizonte para lo que va a ser el jueves. Sí, un comentario más antes de cerrar. Me interesa mucho la declaración de los pilotos, ¿no? Como cada uno tiene un enfoque diferente sobre cómo va a encarar el circuito. Fíjate que acá Ignacio del Río, quien es claramente siempre un candidato, hablaba, ¿no?, de la salida de las curvas. Y Matías Arrailé nos hablaba de la velocidad dentro de la curva. Bueno, cada uno va buscando su diferencia. Vamos a ver quién en la transmisión del jueves, en la quali, encuentra el mejor tiempo en esta pista. Efectivamente. Señoras y señores, sea aquí el final. Les agradecemos de corazón a todas las personas que han estado mirando nuestra transmisión y obviamente los quienes han escrito en algún momento a la bandeja de comentarios. Obviamente pedimos disculpas si no fuimos capaces de leerlos, pero sepan entender que también el espectáculo también está en la pista. Así que veremos por qué no encontrarlos también a ustedes dentro del próximo jueves para la clasificación, obviamente a las 22:30 horario de Argentina, y por qué no antes. Después de todo, acá en la FI Sim Racing contamos con una pequeña frase con la que nos gusta siempre finalizar nuestras transmisiones. Nos volveremos a ver, querido Marcos, cuando los motores, Fran, vuelvan a rugir. Hasta entonces.